Ella es profesional de la rama de Ciencias Sociales con experiencia en generación e implementación de estrategias de información, capacitación a la población y a diferentes estudiantes en el ámbito rural que han estado ubicados en las cuencas glaciares del departamento de Ancash. Fue parte también del equipo del proyecto Glaciares y es permanente, y actualmente está en permanente contacto con las comunidades y bueno, nos va a compartir sus reflexiones en base a estas experiencias e interacción con la población desde Ancash. Muchas gracias, Marilu, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jocelyn, y muchas gracias por la invitación. En realidad, Artemio es irreemplazable, pero traigo también algunos de los mensajes que él me ha encargado y las disculpas, por supuesto, a todos los participantes que seguramente también querían conocer un poco más acerca de la mirada, la percepción de un poblador que no solo va a explorar lo que está pasando en los glaciares, sino es testigo vivencial acerca de lo que pasa con los glaciares y con las lagunas. Coincido plenamente con Jorge Luis cuando manifiesta que necesitamos repensar en la glaciología y su mirada más allá de los datos. Tenemos todos los actores involucrados en el tema de glaciares que evolucionar, pero no como los glaciares para atrás, sino tenemos que evolucionar para adelante, hacia el futuro. Creo que ese es un primer gran desafío que nos estamos planteando en este evento de hoy. Y sin embargo, debo mencionar que estos últimos años ha habido avances importantes con la población del ámbito rural. Se ha empezado a brindar información, se han desarrollado algunas iniciativas de adaptación en algunas cuencas del país, algunas subcuencas específicamente. Creo que eso ha sido importante, porque ya estos últimos años ya se observan más proyectos, más instituciones que abordan el tema de glaciares, e instituciones que también se están fortaleciendo y trabajando con las poblaciones rurales, con las instituciones educativas rurales también, porque antes, por ejemplo, en un colegio, los niños de la zona rural, las niñas también, que viven en una subcuenca glaciar y que observan su laguna y su glaciar, hablaban muy poco de este tema dentro de sus sesiones de clases, pero ya ahora muchos lo hacen, muchos reciben talleres, inclusive han recibido materiales relacionados al tema de glaciares. Esos sí son avances importantes. Sin embargo, todavía no es suficiente porque se necesita llegar con mucha más información, pero además de la información necesitamos dar saltos con nuevos proyectos que ya no solo tengan que ver con investigaciones y con datos que se generan, sino también con políticas locales y nacionales. Hay políticas nacionales, pero que Artemio me decía, por ejemplo, que él, siendo de donde es, de una comunidad, es muy difícil que participe en una de las reuniones que se convocan casi siempre en las capitales de las ciudades. Necesitamos descentralizar muchísimo más y ver formas, ver estrategias para que podamos llegar a las comunidades y escuchar la voz de los pobladores y las pobladoras. Hay esfuerzos seguramente, pero tenemos que esforzarnos el doble porque estamos priorizando la situación del cambio climático en el país y mucho más en territorios con glaciares. Que Artemio no esté presente hoy es una muestra de que hay muchas brechas todavía en el país que hacen que todos no tengamos las mismas oportunidades, por ejemplo, tecnológicas. Entonces, planteemos nuevas estrategias para llegar a esa población y para poder recoger su percepción y sus valiosos aportes que sin duda van a hacer que una política funcione muchísimo más. Es necesario seguir trabajando esos temas. Sin embargo, como además este bloque tiene que ver con los desafíos, Artemio me decía que ellos están asumiendo ya algunos desafíos como Hualcán, como comunidad, como junta organizada por el agua. Ya están trabajando sus planes de riego, porque la escasez del agua, a pesar de que viven en la Cordillera Blanca, y todos nos imaginamos que podríamos tener bastante agua, y posiblemente haya esa gran cantidad de agua, pero ¿qué pasa si no hay una buena gestión? Sucede lo que sucede en el planeta. Hay agua, pero millones de familias no tienen acceso simplemente por la falta de gestión, y ese también es otro gran reto. Ellos están trabajando sus planes de riego para que puedan optimizar mejor este recurso, sabiendo que hay un escenario de escasez hídrico en esta zona, y también están apostando por la siembra y cosecha del agua.
que también es otra propuesta interesante que se está trabajando en el país a través de diferentes organizaciones, diferentes instituciones. El mismo Estado también está apostando por estas iniciativas que se tienen que seguir fortaleciendo. Pero si vemos los desafíos ya de los otros actores, considero que es importante que nos acerquemos muchísimo más a las comunidades. Trabajemos con ellos llevándoles información que no la han tenido por mucho tiempo. La información de su territorio a través de la observación sí es natural en ellos, pero estos datos que no se queden en gabinete, que no se queden en un documento, sino que se sigan llevando como lo están haciendo algunas instituciones, y la ANA tiene una gran experiencia ahí que ojalá se pueda visibilizar mucho más y compartir a nivel nacional, pero sigamos con ese trabajo, con ese acercamiento. Por lo menos a mí no me cabe pensar un proyecto de glaciares que no va a un glaciar y que solo recoja datos y luego los presente y los comparta a nivel internacional. Hay ese tipo de casos, posiblemente sí, pero también hay muchos que van a campo, pero necesitamos también involucrarlos dentro de estos estudios, dentro de estas investigaciones que se hacen dentro de los glaciares. Es necesario también que los planes se construyan de manera conjunta. Si bien en algunas comunidades como la de Artemio tienen un plan que están trabajando, pero la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, tiene que estar ahí acompañando con sus expertos, con sus profesionales en el tema del agua, en el tema de gestión, en el tema de glaciares. No podemos dejar solos a las comunidades para que desarrollen sus iniciativas. Si bien es bueno el liderazgo y que ellos tomen la batuta de las iniciativas, pero acompañémoslo. Eso es muy importante y necesario actualmente. Esos planes tienen que construirse juntos, tanto locales y esos nacionales que también hacía mención. Las de cambio climático, la política de glaciares, nos imaginamos que tiene la voz principalmente de los actores más cercanos a los territorios de glaciares. Que la pandemia además no aleje a las instituciones, a los proyectos, a los expertos de esta labor en los glaciares. Puede ser una oportunidad para especialmente llegar a estos lugares. Sabemos que la economía igual en el país está afectada, pero suele pasar que cuando se afecta el financiamiento de un país, se opta por, y eso lo recojo de Artemio, se opta por afectar principalmente a la población rural, que es la más afectada. Entonces, si recibían por lo menos la visita de 1 o 2 profesionales de diferentes instituciones vinculados a agua en su territorio, que no, el próximo año, que no dejen de recibir también esa presencia de asistencia, de acompañamiento o de apoyo para sus iniciativas. Creo que el Estado debe asegurar esa participación. Hay iniciativas en marcha que se deben seguir fortaleciendo, eso también es importante, pero necesitamos articularlas. Hace décadas atrás quizás había una sola institución, como lo manifestaron hace un momento, una única oficina de glaciología que veía todo el tema de glaciares en el Perú, pero en los últimos años ya hay muchas instituciones que están aprendiendo, abordando el tema de glaciares, muchos proyectos con universidades nacionales, investigadores, también internacionales, pero se tiene que articular. Necesitamos que todos se articulen para que se pueda llegar con el producto que se quiere hacia las comunidades. Además, la apuesta por la educación, yo soy una convencida de que si estamos pensando en el futuro, y hablamos siempre de que tenemos que garantizar el agua para las futuras generaciones, no aseguremos solo el agua, aseguremos también el cambio de ideas, de comportamiento en la población, y estas futuras generaciones de las instituciones educativas son los que van a hacer los cambios a mediano y largo plazo. Apostemos por participar y trabajar con ellos. Hay un compromiso que se debe asumir, un desafío también desde las instituciones técnicas especializadas, los investigadores, los expertos. Necesitamos fortalecer las habilidades para comunicar, dejar de pensar solo en papers y pensar también en cuántas reuniones tenemos con las comunidades, cuántos materiales validados por la comunidad hemos generado durante el año para que puedan tener más información y más conocimiento. Finalmente, dejemos de ser
los narradores de los datos, un grupo, y los testigos in situ, otro grupo, que son los pobladores de las comunidades. Convertámonos todos juntos en los protagonistas de acciones de adaptación frente al cambio climático. Y finalmente reitero mi coincidencia con Jorge Luis acerca de que los datos deben ser la base para la acción social, pero yo le agregaría no solo para la acción social, la acción política, la acción científica, que es muy necesario. Y les agradezco muchísimo por haberme brindado este espacio y especialmente quedo muy complacida por haber dejado algunos mensajes que Artemio me encargó. Gracias.